a ver un tema que es por demás muy interesante. Les voy a compartir la pantalla. Quiero hacer énfasis en este título, ¿no? En este título de este segundo módulo, que es discipulado. Ayer ya nos ha quedado claro, creo, el concepto de que el discípulo se forma para ser apóstol. Primero uno debe ser discípulo antes de ser enviado, ¿no?, a esta misión. Y este camino del discípulo es el camino de descubrir esa vocación, pero sobre todo de aprender al lado del maestro. ¿Y quién es el maestro? Es Jesús. Y hoy vamos a entender la pedagogía de Jesús, la didáctica de Jesús, el cómo Jesús enseña. Es algo que es importante meditar, hermanos y hermanas, porque tenemos el concepto armado de que toda enseñanza busca un aprendizaje y listo. El caso de Jesús es un caso muy particular, siempre muy innovador, como de costumbre, y orientado a otro objetivo, un objetivo que vamos a descubrir a lo largo de este tema, hermanos. Les voy a pedir que todos tengan listos sus Biblias, pero muy sobre todo, que tengan listos sus conocimientos bíblicos, porque hoy los voy a motivar, los voy a retar de cierta forma a que pues busquemos, ¿no?, en los lugares más preciosos, que son los pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no?, y encontremos los pasajes y los podamos ver a esta nueva luz, comprendiendo cómo era que enseñaba Jesús. ¿Cuál es la clave de la pedagogía de Jesús? Estas tres palabras son importantes: comprender, retener y reproducir. ¿Sí? Otra frase muy importante y que nos revela de una manera muy clara el cómo es que Jesús enseña es enseñar para enseñar, ¿no? Usualmente uno tiene la idea de que uno enseña para que otros aprendan. Jesús no enseñaba para que aprendan y punto, sino que comprendía el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso dinámico y fluctuante que debe llevar sí o sí a compartir lo aprendido, no a la acumulación inerte de conocimientos. Enseñar para enseñar. Por eso esa es la máxima de la pedagogía de Jesús, ¿no? ¿Y cómo es esta pedagogía? ¿Cómo es esta didáctica? ¿Hacia dónde va este método de Jesús? Aquí hemos puesto una imagen que, bueno, he querido compartir con ustedes para que entendamos la profundidad del mensaje de Jesús. En la imagen del apóstol Juan, ¿no? Se dice que Juan era el más joven de los apóstoles, siempre apegado al corazón de Jesús, siempre apegado a la enseñanza de Jesús. Es el primer paso que todos debemos hacer: acercarnos lo más posible al Señor para comprender su mensaje. El mensaje de Jesús no se comprende escuchándolo desde nuestra comodidad, escuchándolo desde nuestra comunidad, escuchándolo desde nuestro asiento preferido. No, el mensaje de Jesús se comprende desde la cercanía. Es acercarnos a Él y abrazarlo, ¿sí? Si es necesario, poner nuestra cabeza en su pecho, entrar en lo más profundo, en lo más íntimo de todas sus palabras y de todas sus acciones. Pero un abrazo, que es el gesto principal que tenemos aquí en la imagen, no solo busca la cercanía, también busca la conexión, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, el impulso de abrazar a alguien cuando se despide, ¿sí? Demuestra un profundo deseo de retener, ¿sí? Y esa es la segunda parte de la pedagogía de Jesús, un segundo paso en la pedagogía de Jesús. La pedagogía de Jesús busca que lo enseñado se retenga. Entonces, para aprender como Jesús nos enseñaba, es importante retener, ¿sí?
No solo comprender, no solo acercarnos para entenderlo lo más profunda e íntimamente cada palabra y cada gesto de Jesús, o para memorizarlos, no, sino retenerlos, ¿sí? Guardarlos en el corazón, no en una memorización vacía, sino en una comprensión activa. Guardar en el corazón lo que Jesús nos dice, nos enseña y nos hace. Por último, el tercer paso, reproducir. ¿Sí? Nada de lo que recibamos de Jesús debe quedarse en nosotros. Todo debe ser entregado a los demás. ¿Sí? Por eso es que la gran frase de la pedagogía de Jesús es enseñar para enseñar, no para aprender. Así que, hermanos, ahora vamos a entender mucho de esta pedagogía de Jesús, de cómo era que Jesús enseñaba, ¿sí? Porque en muchas ocasiones vamos a encontrar muchas cuestionantes, vamos a encontrar quizás hasta contradicciones, ¿no? Cosas desconcertantes en el actuar de Jesús, en la manera de ser, que no son solo cosas excéntricas de Jesús, no, responden a un proceso, a una pedagogía, a una forma que él tenía de enseñarnos para que nosotros podamos enseñar. Así que todo lo enseñado por Jesús pasa por estos pasos: comprender, retener y reproducir, hermanos. No se olviden, comprender, retener y reproducir. ¿Ya? El perfil lógico, uno de los perfiles, ¿no?, lógicos más importantes es el del apóstol Juan, como les decía al inicio. Juan es la imagen del discípulo. Ahora les voy a pedir que se pongan todos despiertos y atentos con su Biblia y listos para activar su micrófono. ¿Por qué? Vamos a comprender las 10 claves de Jesús. De la misma manera que Moisés recibió los 10 mandamientos y bajó para compartirnos, de la misma manera, pues, hermanos, Jesús nos dio 10 claves, ¿sí? 10 claves para enseñar, ¿sí? De enseñanza. Entonces, hermanos y hermanas, voy a irlas explicando y las vamos a ir trabajando. En la columna izquierda, ubicándonos de frente al monitor, a la pantalla, vamos a tener las lecturas bíblicas. Y en la parte derecha vamos a tener estas claves. Vamos a empezar con estas 5 primeras claves, hermanos. La primera, parte de la realidad. La enseñanza de Jesús no es una enseñanza meramente teórica, una enseñanza meramente idealista. No, es una enseñanza que a la hora de revelarnos los grandes secretos del reino de Dios, la naturaleza divina, ¿sí?, el misterio de la salvación, parte de la realidad, ¿sí? Parte de cosas reales a la hora de enseñarnos el mensaje, a la hora de enseñarnos, de mostrarnos el capítulo, de mostrarnos el camino del discípulo, parte de la realidad, no parte de conceptos abstractos, ¿sí? Entonces, les voy a pedir a todos ustedes que busquen Lucas 21, ¿sí?, versículos 1 al 4. Y que alguien lo lea en voz alta, por favor. Hermanos y hermanas, voy a estar atento para... Buenas noches. Adelante, hermano. Lucas 21, versículos 1-4. Sí. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo: de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Este es un ejemplo muy claro, ¿lo ve?, de un momento de la vida real, ¿no? No es un
una típica parábola, ¿no? Que también suele ambientarse en la realidad cotidiana. Es algo que estaba ocurriendo, ¿no? Lucas nos narra y nos dice que Jesús estaba en el templo y vio a la viuda que echó 2 monedas, ¿no? Y entonces enseña, ¿sí? La enseñanza de Jesús, al igual que la enseñanza que nosotros un día quedamos dar, cuando ya seamos apóstoles, seamos enviados, que nosotros como discípulos quedamos compartir, debe partir siempre de la realidad. Ahora, hermanos y hermanas, viene el reto. Busquemos otro pasaje, lógicamente no el de la viuda, donde Jesús parte de la realidad para hacer una enseñanza. Voy a esperar un par de minutos nada más a que ustedes se desempolven con sus Biblias. Si alguno ya lo tiene, puede activar su audio e intervenir. Buenas noches, hermano. Marcos 8, versículos del 16 al 21. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? Hermana. Hola. Pausa, hermana. Hermana Karina, ¿no? Karina. Sí. Muy bien, hermana. No. Se van a olvidar de las demás lecturas. Tienen que buscar una lectura que Jesús enseñe partiendo de la realidad, parecida a Lucas 21, 1 al 4. Oh, de acuerdo. Sí, sí. No vamos a leer las demás. Las que están ahí, no. Esas son para los siguientes puntos. Primero vamos a buscar una lectura donde Jesús enseñe partiendo de la realidad. Como hemos leído Lucas 21, 1 al 4, que nos narra, nos dice Jesús estaba en el templo, vio a los ricos echar sus monedas y vio a una viuda dejar solo 2. Entonces Jesús dijo, ¿no ve? Y dio una enseñanza. Ese es un ejemplo de cómo Jesús parte de la realidad, parte de un momento y de un lugar concreto y de una acción concreta que es de la realidad, que no es figurativa, que no es parabólica, digámoslo de alguna forma, sino que está ocurriendo ahí, en el momento y en el lugar donde está con sus discípulos, en el templo. Jesús parte de la realidad. Entonces, hermanos, busquemos una lectura bíblica donde Jesús parte de la realidad. Y el que encuentre, nos la comparte. Vamos, hermanos, necesitamos practicar, siempre tener fresca en nuestra memoria la lectura de la Biblia. Ahora, ya hay alguien que ha activado su micrófono. A ver, creo. Hermano. Hermana, adelante, a ver. ¿Qué? Marcos, capítulo 4, versículo 30, el grano de mostaza. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Alto. Es semejante. Alto, hermana. Estamos cerca, pero no. Porque esa es una parábola, ¿no ve? El reino de Dios es semejante a, les dice, ¿no ve? Veamos una lectura en la que Jesús, sí, no necesitamos encontrar necesariamente el pasaje. La Biblia es en realidad para ustedes su chanchullo. Lo que yo quiero es que me digan, hermano, el pasaje de la viuda, como por ejemplo el que hemos escuchado, ¿no ve? Hermano, el pasaje del buen pastor, uno de los yo soy en San Juan. El pasaje del buen pastor. Muy bien, hermana. ¿Lo tienes ahí para leérnoslos? O... Sí. Ya, a ver, por favor, compartirlo con los hermanos, con los versículos más para que algunos puedan anotar, tomar nota. Adelante, hermano. San Juan, capítulo 10, versículo 7. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso.
Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermana. A ver, no vamos a detenernos mucho porque también hay que conocer las otras claves de Jesús en la enseñanza, ¿sí? Ya, a ver, yo confío en que hayamos entendido un poco mejor. Por ejemplo, pero para dejarles un poco más clara la idea, hermanos, aparte del pasaje de la viuda, también podríamos citar el pasaje de los invitados a una fiesta. ¿Se acuerdan el pasaje en el que Jesús habla de aquellos que fueron invitados a una fiesta y no fueron, y luego el rey mandó a traer de la calle prácticamente a otros, ¿no ve? O, por ejemplo, este pasaje de Jesús hablando bueno, Jesús siempre andaba comentando, ¿no? Hablando sobre los fariseos, pero hay un pasaje muy, muy, muy particular que es un pasaje en el que Jesús hace referencia a las filacterias de los fariseos, ¿no? Que era una parte de su vestimenta, ¿no? Y que era pues un símbolo, ¿no? De su celo religioso, de su religiosidad, ¿no? De tal manera que la filacteria era, cuanto más ancha, demostraba que el fariseo era mucho más religioso, mucho más celoso, ¿no? Entonces, si no me equivoco, está por Mateo, en el Evangelio de Mateo, este pasaje. Ahorita no lo tengo bien en la memoria, pero está en el Evangelio de Mateo, hermanos. Mateo 23:5, si no me equivoco, hermano. Ah, excelente, hermana. Gracias por salvarme. Ese es el camino del discípulo, apoyar a sus hermanos, ¿no? Pero es el pasaje de las filacterias. Creo que alguien ha levantado la mano, Sí. un poco lentes ¿Aló? mi computadora, así que van a disculpar, hermanos. Adelante, hermano Jesús, a ver. A ver, Jesús bendice a los niños, ¿puede ser? También, sí. No, Jesús está en con los Mateo niños 19. y enseña, ¿no ve? O sea, están en un momento, se acercan los niños, dejen que los niños, ¿no ve? Ese pasaje, hermano, el que dice... ¿Puedo leerlo? Por favor, léalo. A ver, dice, llevados unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Gracias, hermano. Van a disculpar, a ratos se me lentea la computadora, entonces no alcanzo a ver cuando levantan las manos, así que con un saludo intervengan nomás, hermanos, para que podamos escucharlos, porque la idea es que todos participemos lo más posible. Vamos a ver el segundo punto, y ya hemos entrado en ese segundo punto. El diálogo con preguntas, ¿no? Preguntas que nacen tanto de los discípulos como del maestro, ¿sí? Una referencia a la famosa mayéutica socrática, ¿no? Pero siempre digo yo, desde mi perspectiva personal, Jesús es un pedagogo, es un maestro muy, muy adelantado a su tiempo, porque en él podemos encontrar manejo de elementos realmente sorprendentes, ¿no? Que hoy en día las ciencias de la educación, seguro aquí tenemos varios profesores, quizás van a darse cuenta muy fácilmente cómo es que Jesús dominaba más de una forma pedagógica y las manejaba de una manera, pues, valga la redundancia, era un maestro muy magistral en su manejo de sus recursos pedagógicos. El diálogo con preguntas, hermanos, lo vamos a ver en Marcos 8, 16, 21. ¿Alguna hermana que nos haga la lectura, por favor? Marcos 8, 16, 21.
Ahí alguien ya lo tenía hace rato. Ya. Por favor, hermanos. Marcos 8, 16, 21. Adelante. Despierten, hermanos, despierten. Si no participamos. Marcos 8, 16, 21. Gracias. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. Muy bien. Gracias, hermana. Perdón, está muy pequeña la letra en mi Biblia. Sí. Hemos escuchado la parte principal. Eso es lo que quiero que entendamos. Este diálogo con preguntas. Jesús, sí, está atento a las preguntas de los discípulos, pero no es el típico maestro en muchas ocasiones que agarra ahí. ¿Qué están preguntando? ¿De qué color es el cielo? El cielo es azul. No, pero parece celeste. Les acabo de decir que es azul y punto. No. Jesús busca increparlos con preguntas, ¿sí? Con preguntas a forma de diálogo entre discípulos y maestro. Y estas preguntas lo que buscan es darle, ¿no?, al discípulo la herramienta para razonar y encontrar la respuesta dentro de sí. Porque ya decíamos al inicio, ¿no ve? Vamos a volver a la anterior. Comprender. Si nosotros pasamos tiempo como discípulos aprendiendo del maestro y comprendiendo, debemos retener. Por lo tanto, hay en nosotros la respuesta a muchas preguntas. Si retenemos con sinceridad, en el corazón, ¿no ve?, la enseñanza del maestro. A ver, hermanos, mismo reto de hace rato. Busquemos, no vale mirar las lecturas de la pantalla, busquemos una lectura parecida a Marcos 8, donde Jesús y sus discípulos interactúen, o Jesús y la gente en general, porque Jesús tenía muchísimos discípulos en algunas ocasiones, interactúen a través de un diálogo con preguntas. Adelante, hermanos. Puede ser San Lucas o Lucas 22, ¿quién es el mayor? Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. Muy bien. ¿Nos quieres compartir la lectura, hermana Janet? Muy bien. ¿Quién es el mayor? Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no actuéis así vosotros, pues el mayor entre vosotros ha de ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Muy bien, hermana. A ver, gracias, hermana Janet. ¿Algún otro hermano? O hermana? Buenas noches. Adelante, adelante, hermana. Buenas noches. ¿Podría ser tal vez Mateo capítulo 5, versículo 13? Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. No, no, hermana. Ese es otro tipo de diálogo, otro tipo de preguntas, pero no es un diálogo directo, porque Jesús ya está partiendo de una enseñanza, ya está diciendo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Tenemos que buscar diálogos donde el diálogo empiece con preguntas, Jesús también haga preguntas, tanto los discípulos como Jesús,
se comuniquen a través de preguntas hasta llegar a la frase clave. Ahorita vamos a ver qué es lo que es la frase clave. Les propongo una última, no, gracias a ti, hermana, por participar. Les propongo una última búsqueda, a ver quién me puede decir el pasaje bíblico cuando la gente se pregunta de Jesús, ¿se acuerdan? Que la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿No es su madre María? Hay un pasaje así, ¿recuerdan ustedes? Yo tengo muy mala memoria para citarlos con capítulos y versículos, pero usualmente recuerdo el pasaje. A ver, recuerdo la historia, ¿no? que nos comparte. A ver, ¿quién? Carolina Valderrama. Adelante, hermana Carolina. Sí. Bueno, la visita en el capítulo 6 de San Marcos, donde dice visita a Nazaret. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llega el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada, y decían, ¿de dónde viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y entre su casa, carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Muy bien, hermana. Gracias. Sí, ese es Gracias a evidencia. Podemos encontrar también en el Evangelio de Mateo, ¿no? Es lo interesante de la escritura. A veces encontramos del mismo pasaje diferentes, o sea, en diferentes evangelios. A ver, les doy una última para que me busquen, hermanos y hermanas. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús entra una vez a Jerusalén? Porque entra varias veces, no entra una sola, pero entra en una ocasión a Jerusalén y toda la ciudad se alborota y se preguntaban, ¿quién es este? ¿No? Y la gente lo increpa, ¿no? Le pregunta, se preguntan unos a otros, ¿no? ¿Quién es este que está ingresando? ¿Alguien se acuerda que no quiero decir más porque ya se las voy a dejar muy fácil, pero es una entrada de Jesús a Jerusalén donde la gente se hacía preguntas, ¿no? Preguntas como, ¿quién es este que está entrando con tanto alboroto, con tanta cosa? ¿Alguien se acuerda qué pasaje de la Biblia es? ¿En qué evangelio está? Incluso le dicen a Jesús, ¿no? Cuando está entrando, ¿acaso no escuchas lo que dice la gente? Porque la gente no solo hacía preguntas, también lo aclamaba. Y Jesús le dice, a ver, hermano. Mateo 21. Mateo 21, ya. A ver, ¿qué versículos? Del 10 al 11. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Es palabra de Dios. Te alabamos. A ver, el versículo 16 de ese mismo capítulo, ¿nos puedes leer, hermana? El 16, sí. Dice, por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Muy bien, gracias, hermana. Ese es otro pasaje, ¿no? Por ejemplo, donde Jesús enseña a través de un diálogo en preguntas. La gente busca increpar
una pregunta, una respuesta directa, pero Jesús hace el uso de un diálogo, ¿no? A través de preguntas, para que sea cada uno de nosotros el que, bueno, cada una de las personas la que encuentre la respuesta, la que se dé cuenta de la respuesta, ¿sí? Porque este recurso es muy importante y sobre todo creo que en el mundo actual, hermanos, deberíamos recuperarlo con mucha fuerza, porque pasa que citando a Pablo VI, la gente le cree más a los testigos que a los maestros, ¿no? De nada sirve a veces que uno enseñe el camino correcto o marque el camino correcto con meridiana claridad cuando el pueblo, la gente, no está dispuesto a seguirlo. De nada sirve que tú le digas, oye, Jesús es tu Salvador, Jesús es nuestro Salvador. Si la gente muchas veces está dispuesta a decirte, bueno, es lo que tú dices, es lo que tú crees. Y hay muchas cosas fundamentales en las que la gente, bajo esa máscara del tú dices, tú crees, se refugia. Y obviamente se aleja de la verdad, se aleja del bien, se aleja del camino que lo va a hacer realmente feliz. Y Jesús es el que pasa esto. Dice, a estas personas deberíamos enseñarles con el diálogo, que sean ellos quienes encuentren la respuesta, ¿no? Lo que A ver, vamos al tercer punto, hermanos, si no, no vamos a avanzar. El tercer punto, las frases clave, ¿no? Quizás en términos modernos les podríamos llamar los eslogans de Jesús. Jesús en cualquier momento de enseñanza sintetiza el mensaje y nos crea frases que nos ayuden. ¿Frases que nos ayuden a qué? A repetir, a retener lo que Jesús quiere decir. A ver, alguien busque Juan capítulo 13, versículos 20 al 38, hermanos. Por favor, la tercera lectura que está en pantalla, Juan 13, 20 al 38. ¿Sí puedo dar lectura? Por favor, hermano. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Muy Judas bien. tenía la bolsa. Muy bien, hermana, gracias. Vamos a hacer una pausa ahí para no extendernos mucho. ¿Cómo sabemos dónde está la frase clave en la enseñanza de Jesús? Pues mucho va a depender de nuestra Biblia, de nuestra traducción que estemos leyendo, pero todos hemos escuchado las expresiones, ¿no? En verdad os digo, de cierto os digo, ¿no ve? Ese tipo de frases, como hemos visto en Juan 13, ¿no? En verdad os digo, ¿no? Son formas en las que enfatiza, porque lo que va a venir después de esa frase es una frase importantísima de toda la enseñanza, ¿sí? La misma dinámica, hermanos. A ver,
primero ustedes, solitos, alguien busque un pasaje bíblico en el que Jesús haga uso de este término, ¿no? En verdad os digo. Carolina Valderrama, ¿estás ahí, hermana? Hermano, sí, perdón. A ver. En el capítulo 13, en el versículo 29. En verdad les digo, quien acoja al que me envíe, me acoge a mí. Muy bien, Y a hermana. quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Muy bien, hermana. Ese es el versículo, ¿no? Y esa es la frase importante. El que me acoge, acoge al que me envía. Punto. O sea, todo lo que enseño, todo lo que estamos hablando, pero lo importante es que ustedes entiendan que recibirme a mí es recibir al que me ha enviado. ¿Se dan de cuenta? A ver, otro que no esté en Juan capítulo 13, hermanos, a ver, otra frase clave que no esté en Juan capítulo 13. Hermano, Hermana Irene, adelante. Jesús y Nicodemo, ¿no? Cuando A ver. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Muy bien, hermana Irene. A ver, hermana Karina, también has activado el micrófono. ¿Tienes alguna lectura en mente? Sí, tengo dos. Una que está en Mateo 26, versículo 34, en donde Jesús le dice a Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Y cuál es la otra lectura? La otra no recuerdo, está en Marcos, es cuando una viuda va y deja una limosna en la sinagoga, Muy deja bien. una monedita y Jesús a lo lejos la estaba observando junto a sus discípulos y le dice a los discípulos, en verdad les digo que esta mujer dio más que los otros porque ella dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Muy bien, hermana, excelente. Y con ese ejemplo me ayudas a decirles una cosa muy importante. Cada uno de estos puntos que estamos viendo también pueden estar mezclados. Como les decía, Jesús es realmente maravilloso a la hora de enseñar como maestro, ¿no? Y puede usarlos por separado o puede usarlos juntos. Bueno, vamos a, yo creo después de esto como buenos discípulos, a tener otra mirada de la palabra, a apreciar con más fuerza, con más detalle lo que está pasando. Ya sabemos que cuando Jesús dice, en verdad os digo, cuando usa frases así para recalcar, está por darnos la frase clave de su enseñanza. Repitiendo, Mateo 25, 31 al 46, hermanos. A ver, ¿quién la tiene? Mateo 25. Yo lo tengo. Gracias, hermana. A ver, por favor. El juicio final. 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer y sediento y te dimos de beber? Ahí es, ¿no? Muy bien. Sí, es una lectura extensa. Muchas gracias, hermana Janet. Me parece excelente. También alguien ya vaya buscando Miqueas 5:1 en el Antiguo Testamento y Mateo 2:6. Repetir, es una clave de Jesús en la enseñanza. Jesús repite aquellos contenidos que son muy esenciales. No es como que, te perdiste esta clase y te perdiste, pues, o sea, ahí quedas. No,
Jesús es de los que repite. Por ejemplo, en este pasaje, ¿no? Mateo 25, 31 al 46, Jesús repite ¿qué? ¿Cuál es la enseñanza primordial que Él nos está repitiendo? Las obras de misericordia, ¿no? Entonces, dice que ahí en el juicio final, el rey les dirá a los buenos, bienvenidos al reino, porque hicieron las obras de misericordia, ¿no ves? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y Jesús repite, porque dice, y luego los justos le dirán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Está repitiendo, porque lo que nosotros tenemos que entender no es que sencillamente los buenos irán al cielo porque hicieron cosas buenas, no. Lo que nosotros tenemos que entender, que lo que va a hacer trascender nuestra vida es ser misericordiosos, ¿no ve? Con los que tienen hambre, con los que tienen sed, con los forasteros, con los desnudos, con los enfermos, con los encarcelados, ¿no ve? Las obras de misericordia, hermanos. Y después el rey les dirá, todo lo que hiciste, lo hiciste a uno de estos hermanos pequeños, lo hiciste a mí. Y les dirá a los malos, ustedes serán condenados, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Nos repite 3 veces Jesús las cosas. Nos repite 3 veces las obras de misericordia. Esa es otra forma de la pedagogía de Jesús, repitiendo, ¿sí? Una repetición muy creativa, ¿no? Porque primero es afirmativa, después es de interrogante y después es negativa, ¿no? Pero repetir, entender muy claro cuáles son las obras de misericordia. Vamos a ver, citando el Antiguo Testamento, ¿sí? Jesús siempre cita el Antiguo Testamento y tal y como nos dice Juan capítulo 1, ¿no? Por Moisés fue dada la ley, pero en Jesucristo encontramos la plenitud. Pues Jesús nos muestra eso. Nos muestra que la enseñanza de Él no parte de una enseñanza vacía, no es de que, yo estoy poniendo un punto nuevo aquí, lo anterior no importa, no. Antiguo Testamento, sí, en la enseñanza de Jesús encuentra plenitud, hermanos. A veces nos pasa, por ejemplo, en la catequesis, ¿no? Que el catequista nuevo dice, no, esas cosas que les hablaba el catequista anterior no eran. Momento, hermanos. Hay que tomar un ejemplo de Jesús en la forma de enseñanza, ¿no? Que debemos de dar plenitud a las cosas. Quizás el anterior catequista no enseñó todo completo, pues nosotros démosle plenitud desde donde lo ha enseñado. Pero nosotros entendamos también como discípulos que estamos prestos a recibir la enseñanza de Jesús, que el Antiguo Testamento no es en saco roto, sino que es la base de nuestra fe, el inicio de la revelación, en donde va a encontrar su plenitud y su mayor forma en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Por eso he pedido 2 lecturas, Miqueas 5:1 y Mateo 2:6. A ver, ¿quién las tiene? Nos la lee, por favor. Hermana Carolina, excelente, por favor. La cita de Miqueas en el capítulo 5, versículo 1 dice, en cuanto a ti, Belén, Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso, él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé. Ahí está bien, hermana, gracias. Y Mateo capítulo 2. ¿Puedo leer? Sí, por favor, hermana, a ver. Mateo 2:6. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. Nos hace la referencia, ¿no? Esta lectura, Miqueas 5:1 y Mateo 2 al lugar del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos esto, ¿no? Esta profecía
del lugar de donde van a ser Jesús, donde van a ser el Salvador. Sí, y en el Nuevo Testamento tenemos que el cumplimiento de esta, ¿no ven? El cumplimiento de esta profecía. Jesús muchas veces va a usar, ustedes se van a recordar, por ejemplo, a ver, ahora vamos a hacer la dinámica al revés, yo les voy a dar el pasaje y ustedes lo encuentran en la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, antes de irnos a la segunda parte, para darles alguna idea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hay un pasaje donde Jesús habla de Jonás? ¿No ven? Les dice porque es un pasaje donde Jesús compara a la gente de la antigüedad, a la gente de su tiempo, ¿no ve? De su entorno, con Jonás y con el tiempo de Jonás. ¿Alguien recuerda el pasaje, hermanos? A ver, Karim. San Lucas, Léenos el pasaje, a ver. en San Lucas, capítulo 11, versículo 29, dice, la multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Muy bien, hermana. Continúa, por favor, a ver. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. Muy bien, ¿no? Citando y superando el Antiguo Testamento, ¿no? Del pasado al presente. Es como Jesús usa el Antiguo Testamento para enseñarnos también, hermanos, ¿no? Nos recuerda que hay que ser parte de lo que ya se conoce para construir un nuevo conocimiento. Como decía hace rato, para llevarlo a la plenitud, ¿sí? Vámonos a la segunda parte, ya estamos en la segunda parte. Esta sexta clave que es exagerando contrastes. Esta es muy buena, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de exagerar contrastes? Ahí está el dibujito, les va a dar una muy buena idea. El objetivo de exagerar contrastes en la pedagogía de Jesús es evitar que olvidemos las enseñanzas. Algo que también nos pasa en el mundo moderno, ¿no? O sea, todos dan por sentado lo bueno y por sentado lo malo. O sea, no. Bueno, es que sí hay gente que mata gente y punto. Tiene que venir alguien que la descuartice a la persona, que haga aparecer los restos por un lado o por el otro, que se guarde un pedazo debajo de su cama para que la gente se conmocione. Tiene que haber una exageración. Y aún con la exageración, muchas veces la gente lo deja ahí. No se interpela, no reflexiona realmente. Jesús nos dice, nos exagera las cosas en muchas ocasiones, ¿no? Para no olvidar, para que no olvidemos lo central de la enseñanza. Por ejemplo, a ver, hermanos, ¿en qué parte de la Biblia está el camello y el ojo de la aguja? A ver, hermanos, hermanas, despierten. Si no, yo voy a empezar a decir de la lista quién va a decirnos la lectura. ¿En qué parte de la Biblia está la parte en la que Jesús habla de el camello y el ojo de la aguja? ¿Se recuerdan? Hermano. Hermana Ingrid, adelante. Hermana, el mismo pasaje que usted cita, Mateo 19:24. Muy bien, ya. Más o menos están despiertos. Eso era para saber si estaban despiertos. Mateo 19:24. ¿No ve? Más fácil es que pase un camello por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. A ver, otro versículo, hermanos. Cuando Jesús dice la viga en el ojo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaje bíblico es?
cuando Jesús hace referencia a la viga en el ojo. También les dejo ahí libre otra exageración así súper grande que ustedes recuerden que Jesús haya hecho al enseñar en alguna parábola, en cualquier forma. Hermana, adelante. Creo que es Mateo 7. Mateo 7, ya. Mateo 7. Puedes leernos, hermana. Versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Excelente, gracias, hermana. La viga, todos saben lo que es una viga, es una madera muy grande, no entra, pues, o sea, y eso, ni siquiera una paja mediana entraría, un pedacito de la paja entraría en el ojo de una persona, ¿no? Ni siquiera entraría toda. Imagínate una viga, es pues una exageración total. Es el tipo de contraste que busca Jesús para que entendamos. A ver, Lucas 6:42 nos dicen también en el chat, gracias, hermana. ¿Algún otro ejemplo? A ver, yo ya les he dado ejemplos y ustedes los han ubicado en la escritura. Ahora ustedes denme un ejemplo de un contraste así exagerado que hace Jesús al enseñar. Vamos, hermanos, despertemos. A ver, hermano Jesús, por favor. El reino de los cielos es como un granito de mostaza. Una exageración tremenda, ¿no? Muy bien, hermano. Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano, hermana que se anime con alguna? Porque tenemos que entender las cosas. Si solo las escuchamos, estamos como siempre. A ver, entendámoslas. Animémonos, aunque nos equivoquemos. Esa es la idea. Estamos aquí para aprender, ¿no? Para salir de la duda, para no vivir en el error, hermanos. A ver. Hermana Marta. A ver, hermana Janet y después hermana Marta. A ver, hermana. Está bien. ¿Cuál es? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. No es tan exagerado, si se dan de cuenta, hermanos. Aunque sí es algo bastante difícil de pedirle a la gente. Porque la mayoría dice que él tenía hermanos y estaban, ¿no? Pero a eso se refería. ¿A qué Muy hermanos? Bien. ¿No? Sí. Hermana, Si tu ojo, perdón, sí. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo o córtatelo. Muy bien, hermana Silvia. Hermana Janet, tú también. Exacto. Muchas gracias, hermana Silvia. Hermana Marta, estabas ahí en la lista. ¿Dónde estás? No te desanimes. Juan 3:3, ¿no? El Señor dijo, ¿no? El que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, a Nicodemo lo que él está charlando, ¿no? Nacer de nuevo. Ahora, Ya, hermanas, gracias por participar, hermana Silvia, hermana Marta. A ver, hermana, Nelson, por favor. De San Marcos, capítulo 13, 1, 2, dice, al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ninguna que no sea derruida. Muy bien, hermana Ángela, gracias por participar. Gracias, hermanas, gracias por participar. Me parece que les ha quedado bastante claro este punto. Eso me alegra mucho. Con imágenes y comparaciones, ¿no? Y esta es una de las formas de enseñanza de Jesús más populares, que todos la entendemos muy fácilmente, las parábolas, ¿no ve? Bueno, entender una parábola bien entendida no es tan fácil, pero sí entendemos que Jesús quiere enseñarnos con esto, con estos ejemplos, con estas imágenes, con estas comparaciones. Por ejemplo, la parábola del sembrador, por dar un ejemplo, ¿no? Podemos citar muchas otras. Siguiente. Octava clave, con signos proféticos, hermanos. Jesús enseña a los demás a través de signos muy concretos, proféticos, porque van a darnos una imagen de lo que va a pasar, ¿no? De lo que está ocurriendo con la llegada del reino, de lo que está ocurriendo con el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos ahí el dibujito, ¿no? El lavatorio de los pies, ¿no? Juan capítulo 13, ahí encontramos la narración del lavatorio de los
pies. Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Algún otro pasaje que a ustedes se les ocurra donde Jesús haga un signo profético? No tanto que hable, sino que haga acciones concretas que a ustedes les parecen muy proféticas. Acciones que hablan de que Jesús está llevando el mensaje del reino, pues, como algo nuevo a la vida de las personas. ¿A alguien se le ocurre algún pasaje? No me gusta girar mucho porque nos vamos a seguir enredando, pero creo que ya nos va a pisar el tiempo, hermanos. Así que les invito a que, por favor, pensemos rápido. A ver, les voy a dar unas ideas. Curar en sábado, ¿se acuerdan? Se hace mucho revuelo el día que Jesús decide curar a una persona en sábado. ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿En qué lugar es? A ver, hermanos, ¿en qué lugar está curar en sábado? ¿A la 1? ¿A las 2? Hermano, ver, si no me hermana equivoco, está en San Marcos 3, se trata de cuando Jesús entra a la sinagoga y él estaba predicando y entra un hombre que tenía la mano tullida, o otras Biblias dicen la mano seca, y bueno, ¿no? Le devuelve, ahí hace un milagro, ¿no? Y claro, y después los fariseos dicen, ¿cómo se atreve a curar en sábado? Excelente, hermana Karina, muy bien, está de las más despiertas, la hermana Karina, pero yo estoy seguro que todos los demás hermanos han ido tomando notas, han ido también participando, encontrando, recordando, ejercitando, ¿no? Nuestro conocimiento de la palabra es nuestro conocimiento del Señor. Hay un pasaje donde Jesús lo dice, ¿no? Ustedes estudian las escrituras hablan de mí, les dice Jesús, ¿no? Y eso es una palabra muy actual, hermanos. Queremos ser discípulos del Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón debe estar la escritura en todo momento. Una acción que no podemos dejar pasar, un signo profético de enseñanza de Jesús, es su sacrificio en la cruz, hermanos. ¿Qué acción más significativa puede haber que dar la vida? Pues ninguna, ¿no, hermanos? El sacrificio más alto. A ver, hermana Janet, ¿qué nos querías decir? Justo eso le iba a decir, el anuncio la de la hermana, pasión de Cristo, cuando no entendían, ¿no?, el significado de lo que Jesús les estaba diciendo, lo que ellos no entendían, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, ellos no entendían eso, ¿no? exacto. Por eso les dice. Muy bien, hermana Janet. Muy bien, hermana. Muy bien, muchas gracias. Siguiente clave, hacerse niño. El modelo de un discípulo es un niño que sabe decir Abba, Padre, a Dios, y se deja guiar y confía en él. Mateo 18:3, ¿no? Es otra de las claves de la enseñanza. Jesús te dice, para aprender, para ser un discípulo hay que ser como un niño. Y por último, haciendo las cosas, o aharay, es una expresión, ¿sí? Quiero citar un poco el magisterio de la iglesia, ¿no? Y el documento Redentoris Missio, en el numeral, ya no recuerdo, pero nos dice, ¿no?, que Cristo es el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano. ¿Cómo debemos dar nosotros testimonios? Como Jesucristo los hacía. Jesús no enseñaba nada que él no hubiera vivido. Por eso su enseñanza tenía tanta autoridad. No tanto la de los fariseos, ¿no? Y en Mateo 11:29, ¿qué nos dice? A ver, alguien léame Mateo 11:29, hermanos. Hermanitos, hermanitas, Mateo 11:29. Hermana Paola, adelante. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Muchas gracias, hermana. Aprendan de mí, ¿no? Jesús mismo es la enseñanza, su forma de ser, su forma de hacer las cosas, ¿sí? Es el modelo perfecto. Aquí yo les voy a proponer una dinámica, ¿sí? Para esta dinámica
voy a pedirles a todos ustedes que identifiquen en un momento de silencio, ¿sí? Un área, ¿sí? Un área de su vida, una cosa de nuestra vida, en la que nosotros podemos decir que enseñamos lo que hacemos, que practicamos lo que predicamos, una área de nuestra vida, ¿sí? Yo estoy seguro que todos ustedes allá en sus casas tienen una estampita, un crucifijo, lo que sea. En este momento, tú, en silencio, en reflexión, vas a buscar un área de tu vida en la que tú digas, yo sí, estoy haciendo las cosas que hablo, las practico. Ajaray, ¿sabe? Y una en la que no. Pasa que Jesús es el testigo por excelencia y es el modelo perfecto, hermanos, pero nosotros no. ¿No ve? Entonces, vamos a dar una en la que sí y una en la que no. Y lo vamos a escribir. Y si por nuestra propia conciencia sabemos que quizás no hay nada en lo que no estoy practicando, que quizás estoy enseñando cosas que no practico, entonces también lo voy a escribir. Voy a decirle al Señor, esta hojita que tú vas a escribir, esta hojita que en este momento te pido que busques, tiene que ser del tamaño que tú quieras, que puedas, pequeña, grande, no importa, la primera que encuentres. Y le vas a escribir esta oración al Señor, ¿no? Le vas a decir, Señor, en esta área de mi vida, sí enseño lo que practico. En esta otra no enseño lo que practico. Y luego vas a guardar este papelito, ya hermano y hermana, vamos a guardarlo debajo del crucifijo, al lado, ahí cerca del lugar que tenemos en nuestra casa para hacer oración. Si es un cuadrito detrás del cuadrito, no importa, lo aseguramos, hay sitios así. Y siempre que hagamos oración a partir del día de hoy, vamos a orar sobre esas cosas. Le vamos a pedir que nos mantenga firmes en lo que ya practicamos y que nos ayude a tener fortaleza en lo que no. Y vamos a ir anotando cosas nuevas, hermanos. Es una tarea para siempre, porque ser discípulos del Señor no es solo para los días del Domund, para la comisión de misiones o para el curso de misioneros, no. Ser discípulo del Señor es para toda la vida. Gracias, Nelson, por este tema que nos has compartido. Y muy bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Para quienes no me conocen, yo soy Janet y conmigo vamos a compartir este segundo tema. Y para esto voy a pedirle a Manuel que pueda hacer, por favor, una oración para iniciar este segundo tema. Adelante, Manuel, por favor. Bueno, al parecer, Manuel, me imagino que debe estar en alguna otra cuestión. Sí, estamos con problemas de conexión un poco con Manuel. Entonces, yo te voy a pedir a ti que hagas una oración para que yo empiece el tema. Gracias, Nelson. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que esta noche envíes tu Espíritu Santo sobre todos nosotros para que abras nuestras mentes y nuestros corazones. De manera muy especial, te pedimos que poses este Espíritu sobre nuestra hermana Janet para que pueda transmitirnos este mensaje con fidelidad, con el amor que tú tienes por todos nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Nelson. Entonces ahora voy a compartir la pantalla para que podamos ver el tema de esta noche. Y pues conmigo vamos a ver un día con Jesús. Y pues para esto voy a invitarles a que podamos meditar este salmo que dice así: me has dado a conocer la senda de la vida,
Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Magnífico salmo para poder iniciar este día con Jesús. Y vamos a ver cuál era la jornada completa de Jesús. Y precisamente esto nos los va a relatar el Evangelio Marcos en el capítulo 1, en los versículos del 21 al 38. Y es San Marcos que nos va a presentar esta descripción detallada de esta agenda diaria de la vida del maestro. Es decir, que vamos a tener una visión panorámica de las prioridades de la vida de Jesús. Y dentro de esto vamos a ver que primeramente Jesús rompe esquemas, que ha sido enviado a romper esquemas. Y vamos a ver en este pasaje bíblico qué es lo que él hace. En un día riguroso del descanso, como lo era el sábado, porque el sábado era un día especial, porque sintetizaba la fidelidad a la ley. Es decir, que en este día no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús rompe ese esquema, rompe este día, porque va a transformar, va a dar un sentido a este día. Y por lo tanto, a partir de ese día, esto se va a convertir una norma de vida para sus seguidores. Pues el discípulo es aquel que no vive en la ley, en el cumplimiento, porque cumplimiento, uniendo, es cumplo y miento, cumplo y me justifico. No, sino que Jesús va a venir a dar un sentido a estos esquemas farisaicos. Y pues Él va a venir a dar un sentido a esta antigua ley. Por lo tanto, vamos a ver que son 4 los puntos cardinales de su jornada. El primero, Jesús en la sinagoga. Y nos dice, parte de este pasaje, al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Es decir, que este sábado se va a iniciar ingresando a esta sinagoga que es el Shabbat en hebreo, cuya traducción es casa de la asamblea. Es un lugar de oración de la comunidad de Israel. Pero vamos a ver cómo era la sinagoga. En esta imagen, pues ustedes pueden ver parte de lo que era una sinagoga. Claro que actualmente han puesto ahí un pequeño altar, una imagen, pero esta es la estructura es tal cual. Y sigamos adelante. Características. La sinagoga no era un templo. En este lugar no se ofrecía sacrificio alguno. Este pueblo religioso de Israel acudía a meditar los grandes acontecimientos de la historia de salvación, porque este pueblo de Israel ha sido testigo de cómo pues Dios ha iniciado esta historia al sacarlos de la esclavitud a la libertad, de lo que hacían todos los ladrillos en base a sangre de muchísimas personas hebreas para esas grandes construcciones de Egipto. Pero que todos estos acontecimientos tienen un significado en la historia de este pueblo. Por lo tanto, ellos meditaban en la sinagoga estos acontecimientos. Y esta sinagoga
estaba orientada hacia Jerusalén. Y allí se encontraban los rollos que contenían la ley, los escritos, los profetas. Y cuando Jesús llega e ingresa a la sinagoga, pues Jesús se va a convertir en el centro y toda la sinagoga entera se orienta a su persona, porque Jesús es la palabra hecha carne. ¿Y qué es lo que hacía? Él les enseñaba para interpretar una fidelidad extrema a los mandamientos. Por lo que Jesús es el gran solidario. Él es la ley y los profetas. Por eso, en el pasaje de los versículos 23 al 24, nos va a hablar algo muy importante, porque cuando él entra en la sinagoga, en este lugar había un hombre que estaba endemoniado, estaba con muchos demonios. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Primeramente, va a responder a una necesidad. Libera a aquel hombre de ese espíritu que estaba oprimiéndolo y que le estaba llevando al mal. Él va a romper los esquemas. ¿Por qué? Porque va a exponer su doctrina con poder, con signos y prodigios. Entonces se preguntarán los fariseos, ¿cómo es posible que esta persona pues entre y en día sábado, que es especial, donde no se puede hacer nada, se atreva a curar a este hombre? ¿Cómo es posible que él pueda rompernos nuestros esquemas? Pero, pues aquí está la gran respuesta. Debido a que Jesús vive lo que predica. Su vida es un signo profético, porque su misión ha sido venir a liberar todo lo que estaba oprimido. Por lo tanto, pues es Jesús, este solidario que va y ve la necesidad de las personas. Y vemos que en esta primera parte es muy importante tener en cuenta. Pues, si nosotros queremos seguirlo, vamos a romper los esquemas, igual como lo hizo él. Y no nos vamos a quedar en las leyes. Vamos a ver cuál era la segunda actividad que él hacía en su jornada diaria. Y esto nos va a hablar Marcos en sus versículos del 21 al 31. ¿Por qué? En esta parte nos dirá que él iba a la casa de sus amigos. Y nos dirá este pasaje: salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿Y qué es lo que hace en esta casa? Pues Jesús leía el corazón de sus amigos íntimos. Sus amigos íntimos eran estas personas cercanos a él. ¿Y qué es lo que va a leer en el corazón de Pedro? Una preocupación. Pues la suegra de Simón estaba en cama enferma con fiebre.
Y aquí, en esta intimidad, Jesús va a realizar un milagro muy significativo. ¿Por qué? Porque este milagro describe el paso de la sinagoga, donde él estaba, donde ahí se cumplía la ley y donde ahí pues está el Antiguo Testamento, donde él rompe esquemas. Y va a pasar, cuando va a la casa de sus amigos, a lo que es el Nuevo Testamento, porque va a la casa de Pedro y ve una necesidad, una preocupación de este su amado apóstol. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Se acercó, nos dice, y tomándola de la mano, la levantó. Es decir, que este evangelio nos presenta a una mujer, a una persona que tiene una situación muy agravante. ¿Por qué? Primeramente, es mujer. Segundo, es enferma. Y tercero, es suegra. Es mujer. Y en aquella época, las mujeres no eran consideradas importantes. Segundo, esta mujer está enferma. Es decir, que al estar enferma no servía para nada. Y era un peso para todos. Y por otro lado, era suegra. No en el sentido que muchas veces decimos la suegrita, ¿no? Y muchas veces, pues son los esposos los que sufren por el estado de las suegritas. No, sino que era suegra dependiente de sus hijos, porque no podía valerse por ella misma, no podía trabajar, tenía que depender económicamente en cuanto a poder tener un pan de cada día, en cuanto a poder tener una vivienda. Y vamos a ir un poquito más allá dentro de este pasaje. Pues vamos a entender de que esta mujer enferma y suegra presenta una fiebre. Y la fiebre no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de otro trastorno más grave. Por lo tanto, su fiebre es un síntoma de una enfermedad. Y la enfermedad siempre, pues, es un anticipo de la muerte. Y nos sigue diciendo este pasaje, que Jesús le curó de la fiebre y ella comenzó a servirles. Es decir, que Jesús va a curar la raíz que provoca esta alta temperatura. La va a curar en toda su integridad, en lo más interior, porque va a llegar a la raíz de su enfermedad, y en su exterior, porque ella tenía un mal aspecto. Pero a partir de lo que recibe esta curación, pues tanto internamente como externamente se le va a ver bien. Y este pasaje, pues también se cumple en tu vida y la mía. Porque Jesucristo nos llama a ser sus discípulos, te llama a ser discípulo. Y viene, en muchos de los casos, a liberarnos de esa fiebre de miedo. Cuando no sabes lo que va a pasar y dices, ¿será que esto es para mí? Tengo miedo a dar un paso más. A liberarte de la inseguridad, de muchas cosas. Tal vez vives preocupándote por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que seguiré teniendo el trabajo? ¿Será que mis hijos me van a seguir apoyando?
¿Será que me podré curar de esta enfermedad? ¿Será que podré salir de esta tristeza, de esta soledad? Y Jesús viene y hoy, si tú crees en esta palabra, te viene a liberar. Y esto es algo muy estupendo, porque una vez que Jesús cura a esta persona, pues dice que ella comenzó a servirles. Aquí hablamos del servicio. Y es Jesús el que acepta este servicio. No oculta sus necesidades, sino que a través de ellas ofrece a los demás la oportunidad de sentirse útil y valioso. A partir de este acontecimiento, vamos a ver que esta mujer se siente útil y que realmente es valiosa. Muchas veces nos cuesta aceptar ser servidos. A veces nos creemos autosuficientes. No, por favor, yo lo puedo todo. No, que no me ayuden. No, 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 yo sí lo voy a hacer. Sí, me duele un poquito, pero igual lo voy a hacer. Muchas veces no damos al otro la oportunidad de sentirse útil y valioso. A veces nos entra como que una autosuficiencia. Cuando nosotros, qué difícil es poder realmente dejarte servir por los otros, no ocultar la necesidad que tienes. Jesús era el Hijo de Dios y Él podía satisfacer sus necesidades, pero Él nunca pensó en esto, sino que se dejaba atender por los otros. Por lo que en Jesús todo tiene un sentido, mucho más el servicio. Todos somos útiles. Tal vez ha llegado un momento de tu vida y te pones a pensar, yo no sé cuántos años tendrá cada uno de los participantes de este curso, pero te pones a pensar, solo los jóvenes pueden hacer y ponerse en misión y ponerse al servicio de lo que nos llama la iglesia. Yo, pues no, yo ya tengo 70 años, 75, no, ¿cómo? Yo no voy a poder hacer nada. Cuando es Jesús el que quiere dar un sentido a esa vida. Pero, no sé, me siento un poquito enfermita, ¿verdad? Quiere dar un sentido a esa enfermedad en el servicio. Quiere contar contigo, que es lo más importante. Bien, vamos a ver la tercera parte de esta agenda de Jesús. Y Jesús, pues, iba a la puerta. Y nos dirá Marcos en el versículo 32 al 34. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Vamos a ver por qué se habla de esta puerta. ¿Por qué a Jesús, pues dentro de su agenda estaba estar en la puerta? Y la puerta tiene estas características. Primeramente, es ese lugar donde se sentaban los ancianos y los jefes de familia para dirimir sus disputas. En esta puerta se impartía justicia. Se realizaban contratos comerciales. Por eso estaba llena. Entonces, que al estar Jesús en esta puerta, Él no se limitaba a los 4 muros de la sinagoga, tampoco a la intimidad de sus amigos, sino que Él, al estar en la puerta, va a transformar la sociedad. Es decir, que va a llevar la buena noticia a las relaciones más comunes de los hombres.
Y al estar en la puerta y ver cómo estaban los jefes de familia discutiendo sus problemas, cómo estaban los ancianos, cómo mucha gente estaba peleando por justicia, estaban viendo sus negocios, pues él va a ir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a revestir del sudor de los trabajadores, de muchas personas que estaban ahí en la puerta, trabajando, siendo explotados. Y se va a enfrentar a quienes venden al pobre o se aprovechan de esa viuda desprotegida. Y dice este pasaje, Jesús curó a muchos y expulsó muchos demonios. Cuando Jesús está en la puerta, va a curar también otro tipo de dolencias. Ya cuando va a la casa de sus amigos, hemos visto cómo va y cura una enfermedad. Pero aquí va a curar otro tipo de dolencias. Por ejemplo, las enfermedades de ese medio político y comercial, la injusticia y la rapiña, el soborno y la calumnia que se daban en esta puerta. Por otro lado, va a expulsar demonios que suplantan a Dios en los comercios y en la economía. ¿Por qué? Porque para ellos era Dios el dinero. Y va a liberar al hombre de la codicia de querer más bienes, más dinero, que esto es el origen de todos los males. Por lo tanto, pues esta es una parte de su misión. Y hoy también Él viene a curarnos. Puede ser de que tú estés en medio de la enfermedad de la cuestión política, que en este momento tanta confusión causa en nuestro medio. También de lo comercial, porque tal vez tienes tus negocios y das más importancia a estos negocios. Tal vez esto te ha llevado a que vivas una injusticia, siendo jefe de trabajo, teniendo personas que dependen de ti. Tal vez estás en la rapiña, no pagando un salario justo. Tal vez estás en el soborno, en la calumnia. Y hoy, pues, también Dios tiene el poder de expulsar estos demonios que te esclavizan. Tal vez todo tú lo mides a través del Dios dinero. Y hoy Dios te dice, ¿quién es tu Dios? ¿El dinero o yo soy el Dios verdadero? Y hoy Jesús tiene el poder de expulsar a ese Dios dinero de tu vida. Porque tal vez todo lo filtras por el dinero. Y esta no es la voluntad de Dios. Tal vez estás viviendo en la codicia, en la avaricia, que no quieres dar un poco más, no quieres compartir tus bienes frente a la necesidad de mucha gente. Y hoy Él viene a expulsar estos demonios que te están haciendo tanto daño. Y vamos a ver que, pues, esta jornada de Jesús comprendía también estar en el desierto. Y nos dirá en los versículos 35 al 39. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. ¿Qué pasa con esta actitud de Jesús? A través de esto, Él se encuentra consigo mismo y con su Padre para fortalecer su misión evangelizadora. Porque Jesucristo andaba haciendo milagros, prodigios, hazañas. ¿Y qué pasaba? Que todo el mundo lo admiraba.
Y que todos les decían, no, este es el Hijo de Dios, es el gran profeta, porque me ha hecho caminar, porque me ha hecho ver. Y él veía que todo esto le hacía daño. No obstante que a los que curó le decía, vete y no digas a nadie. Pero ellos lo decían a todos. Y él decía, pues si yo no entro en la profundidad de mi ser, si no entro en esa intimidad conmigo mismo, pues me voy a desgastar y me voy a vaciar. Y lo único que voy a buscar es fama, poder. Por eso precisaba reencontrarse cada día con el misterio de su propio ser, es decir, con el Verbo encarnado, porque él tenía una misión. Era verdadero Dios, pero no por eso dejaba de ser verdadero hombre. Y estaba sometido a las tentaciones del demonio. Y el demonio constantemente le tentaba con la fama, con el poder. Y pues él únicamente podía mantener el equilibrio de su misión a través de la oración. La oración, que ese es el silencio donde enmudecen los gritos de los sentidos, donde él se encuentra con su Padre amado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cualquier misión, chiquitita, mediana o grande, únicamente para engrandecernos? ¿Y cuánto nos gusta que hablen bien de nosotros? Mirá aquella señora, aquel señor, no, es catequista de esta parroquia. Él da unas charlas estupendas. Y en esa admiración de los otros nos perdemos y nos encontramos en un vacío. Y cuando se nos invita a ser discípulos, es para dejar de ser nosotros, dejar al lado los títulos que puedas tener de lo que sea, tus maestrías, etc. Porque Dios ve tu corazón, tu disposición. Ver que en las tentaciones, cuando te están alabando, te están diciendo qué excelente es esta persona, y vamos creciendo, pues ver que estas son tentaciones del demonio. Y que la oración, únicamente la oración, nos ayuda a descender en lo más profundo de nosotros. A ver de que todo lo que somos es gracias a Dios, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y en ese silencio que es la oración, en ese desierto, donde al finalizar tú dices, he hecho esto, pero no me ha llenado, porque lo único que nos llena es encontrarnos con este Padre amado. Y nos dice, pues continúa este pasaje, y dice, y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, expulsando los demonios. Jesús no va a sucumbir a la tentación de volver a hacer siempre lo mismo. No va a entrar en ese estate quieto y no te muevas, no, sino que Él va a traspasar las fronteras, porque Él es ese buen pastor que va en busca de las ovejas, de estas ovejas que ni siquiera se han dado cuenta de que estaban perdidas. Jesús es el maestro que enseña una nueva doctrina con su propia vida. Su persona es la enseñanza. Él es el mensaje. Por lo que, pues, nos invita a que como discípulos no sucumbamos a esa tentación de hacer siempre lo mismo y no hacer nada bueno.
¿Dónde como oveja te ha encontrado el Señor? ¿En el redil? ¿En el camino? O tal vez estabas perdido, perdida en muchas cosas, pensando que no necesitabas a Dios. Y no te has dado cuenta del momento en que Dios ha ido por ti. Este buen pastor te ha tomado, te ha levantado con mucho amor, te ha cargado sobre su hombro. Y como su discípulo, ¿a qué te invita? A que tu vida sea una enseñanza. No solamente tu vida dentro de la parroquia, dentro del grupo movimiento, dentro de lo que haces, sino en el pequeño círculo de tu familia, en el trabajo, en el mercado, en la universidad, en donde estés. Que tu vida sea una enseñanza, que tu vida sea un mensaje. Por lo que las opciones preferenciales son estas. Primeramente, la sinagoga. Porque ahí Jesús se encuentra con el pueblo de Dios y está para liberar a los oprimidos por el diablo. En la casa de sus amigos, donde Él va a restablecer a la persona más necesitada. La puerta. Jesús está en la puerta donde se administra y se sana la injusticia. Está en el desierto, donde se encuentra consigo mismo y con su Padre. ¿Para qué? Para fortalecerse en su visión evangelizadora. Ahora, pues, algo muy importante. Tú que quieres ser ese discípulo, tú que quieres seguir tras esta palabra, le dices, yo iré, maestro, a donde tú me llevas, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y yo te pregunto, ¿a qué te dedicas diariamente? ¿Tú estás en la sinagoga? ¿Cuánto tiempo de tu día? ¿Estás en la casa de los amigos de tus amigos? ¿Estás en la puerta? ¿O estás en el desierto? ¿A qué parte le dedicas más tiempo? Si ustedes se fijan en el chat del grupo, he enviado este mismo cuadro. Este cuadro para que tú lo puedas bajar esta noche o mañana y luego puedas colorear. Por ejemplo, puedas decir, a ver, en la sinagoga voy a sombrear con este color. ¿Cuánto realmente yo le doy a los asuntos de la iglesia y la comunidad? ¿Cuánto le doy yo a la intimidad de vivir en la casa de mis amigos, de los que son mis hermanos de mi comunidad? ¿Cuánto yo estoy en la puerta? O sea, viendo esas injusticias, pero yo estoy sembrando ahí la salvación en mi trabajo. ¿Cuánto yo le doy a la oración y para que tú puedas pintar? Pero ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla para poderles dar la palabra y pues poder escuchar a 3 de ustedes en vista de esto y me puedan decir de su tiempo cuánto le dedican. No sé, quien quiera hablar, pues vamos a prender el micrófono y me pueda decir. A ver, vamos a ver quiénes se animan a la luz de esto que hemos compartido. A ver, voy a preguntarle a Adrián. Adrián, ¿puedes habilitar tu micrófono? Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Me alegra de verte, por lo menos por este medio.
La anterior vez nos vimos personalmente, Adrián. Y yo te hago esta pregunta. ¿A qué le dedicas más tiempo? A la luz de lo que hemos expuesto. Bueno, yo dedico el tiempo a la oración y a hacer obras de misericordia. Ese es mi interés. Y yo en realidad me gusta hacer cosas buenas y callarme, no divulgar. A mí no me gusta divulgar. Yo hago las cosas calladamente. Como Jesús dice, lo que das con la derecha, la izquierda no, tu mano izquierda no debe saber. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Gracias, Adrián. Pero nos falta todavía poder ampliar esa agenda que vives diariamente, estimado Adrián. Y voy a preguntarle a Amancaya. Amancaya, vamos a ver a la luz de este tema cómo pues tú vives tu jornada diaria. Entonces, pasemos a Américo. Adelante, Américo, te escuchamos. Buenas noches. Buenas. Yo quisiera referirme al tema que estabas mencionando en determinados tiempos en la sinagoga, en la puerta, en la oración y esto, ¿no? Ahora, como decía Adrián, por ejemplo, él dedica su mayor tiempo a la oración, decía. Pero yo pienso, la sinagoga es el lugar de oración. Y digo también que el mayor tiempo de mi vida, particularmente, yo también lo dedico a la oración. En la puerta, no sé a qué se refiere esta parte que tú explicabas, y finalmente en la sinagoga es el lugar de la oración. Al hablar de sinagoga hablamos de la oración. Eso es lo que quería tal vez manifestarte, Janet. Gracias, querido Américo. Aprovechar para un poquito decirte que en la puerta era el lugar donde se administraba la justicia, donde se veía los problemas familiares, donde había comercios, y aplicándolo a nuestra vida, pues muchas veces nosotros en determinados lugares o espacios no queremos identificarnos ni dar una palabra. Cuando nosotros pues estamos invitados, porque estamos camino a ser esos discípulos, también a entrar en esos lugares donde veamos una injusticia, donde veamos que muchas veces la gente está más preocupada por sus negocios comerciales que por dar un verdadero sentido a su vida. Y pues la sinagoga era un lugar donde pues se hacía milagros para liberar a los que estaban oprimidos. Muchas veces, por ejemplo, en las cárceles, ¿cuánta gente está oprimida? Sí, por los delitos que ha cometido. Pueden lograr su libertad, sí, pero no logran la libertad del corazón. ¿Dónde estamos nosotros ahí para poder anunciar una verdadera libertad a esta gente oprimida? ¿Sí? Y es el desierto, es el lugar de la oración. ¿No? Muy bien, ahora tú. Ajá, sí, Américo, Ahora gracias por entender, ¿sí? Eso es. Y decirte, pues, de que el discípulo está llamado a vivir esta agenda diaria, al igual que la vivía Jesucristo, ¿sí? Eso es muy importante. Gracias, Américo, por tu participación. A ti, Janet, gracias. Entonces, quiero decir también que Amancaya me escribió, me dice que no tiene sonido, así que no te preocupes, Amancaya, lo entendemos, perfecto. Y lo importante es poder ver que deseemos entrar dentro de esta agenda que este tema nos plantea, estar en la sinagoga, en la casa de
de los amigos, viendo quién es la persona más necesitada. Por ahí la persona más necesitada es mi madre, mi padre, que ya están viejitos, que son molestosos, a quienes tengo que cambiar el pañal. Ese es el más necesitado. Mi hijo o mi hija, que tal vez está viviendo una soledad, una situación a la cual yo no estoy dando importancia. Mi propio esposo o esposa, que tal vez está muy alejada y es la persona más necesitada. Pues, ¿por qué no estar ahí? Y en la puerta, con todo lo que se presenta, los problemas de nuestra sociedad y en el desierto, lo importante que es la oración. Por eso yo les voy a invitar a reflexionar esta agenda a la luz de un canto. Este canto que es muy profundo y que les invito a escuchar. Y que a medida que tú vayas escuchando, pues vayas diciendo, sé que muchas cosas no las puedo por mí misma, por mí mismo, pero sé también en lo profundo que nada es imposible para ti. Te invito a reflexionar y a orar con este tema. Nada es imposible para ti, Señor. No es imposible poderse abandonar a tu voluntad. No es imposible vencer los miedos que nos lleva a la enfermedad. No es imposible poder vencer nuestras avaricias, nuestra soberbia. Nada es imposible para ti, Señor. Ponemos en esta noche nuestras vidas, porque queremos ser tus discípulos, tus discípulas. Queremos estar al servicio, ir al encuentro de esas personas que esperan por nosotros, para llevarles esta palabra de aliento, porque ese aliento se necesita para caminar día a día a tu lado, confiados, confiadas, que tú, Señor, no nos vas a dejar. Jura en esta noche todo lo que nos pueda apartar de ti. Sánalo, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y ahora. siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, realmente, pues, hoy es un día especial y quiero compartirles solo una pequeña cosita, parte del testimonio de mi vida. Y decirles de que nada es imposible para Dios, porque yo en mi vida, pues, la idea que menos tenía era el de contraer matrimonio. Yo me quería realizar como persona, como profesional, etcétera, etcétera. Y un día el Señor se detuvo ante mi vida y me dijo el camino que iba a seguir. Y ese camino era precisamente a través del matrimonio. Hoy me alegra de celebrar con ustedes 25 años de matrimonio, bodas de plata, porque nada es imposible para Dios. Muchas gracias, hermanos. Pido únicamente sus oraciones por nosotros. Dios los bendiga. Muchas gracias. Adelante, Nelson. ¿Qué quieres decir? Gracias, Janet. Muchas gracias, querida Janet. Muchas felicidades a ti, a tu esposo Ismael, a tu familia. Estoy seguro que es el sentir de todos quienes estamos acompañando este momento y nos sentimos muy felices y muy privilegiados de que nos hayas compartido este tiempo tan especial y este testimonio tan auténtico. Te pido, Manuel, si es que has solucionado tu tema de conexión, por favor que nos des la bendición para terminar esta jornada. Manuel. Bien, muchas gracias a Nelson, a Janet por la formación que el día de hoy nos han proporcionado. Realmente herramientas valiosas para la evangelización, para que antes que nada seamos buenos discípulos del Señor y seamos testigos de este amor. Gracias, Janet. Felicidades a ti y a Ismael por este aniversario. Y bueno, nos vemos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. ¿Está bien? Les doy la bendición para terminar. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas Felicidades, gracias. Janet, a vos y a Gracias, hermanos. Israel. Un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga. Felicidades a Janet y a Muchas Israel. gracias.